Vamos al siguiente tema que es seguridad con Spring, ¿vale? Spring me ofrece todo, evidentemente, todo un contexto de seguridad. Es un tema bastante complejo al final. Y me lo ofrece a través de un proyecto nuevo que es Spring Security, ¿vale? Por lo tanto, tengo que tener este proyecto que centra y todo el tema de autenticación y autorización para aplicaciones de Java, ¿vale? Necesito entonces incluir dos nuevas dependencias que son de Spring Security, ¿vale? Y necesito para que funcione tres aspectos. Uno, debo inicializar la seguridad de mi servidor y a través de esta clase. Debo configurar la seguridad y debo decidir si puedo, en este caso vamos a apostar por ello, por implementar un servicio de usuarios. ¿Vale? Dependiendo del tipo de seguridad, me va a obligar, en este caso vamos a usarlo así, manejar un servicio de usuarios. ¿Vale? Entonces, concepto que vamos a utilizar. El primer concepto es lo que llamamos el rol, ¿vale? Entonces, ¿el rol qué es? Un nombre abstracto para configurar el permiso de acceso a un conjunto de recursos. Es decir, yo voy a organizar mi seguridad por roles y rol para mí representa un perfil de seguridad. Por ejemplo, que nosotros manejamos es el rol de administración, el rol de usuario, el rol de cliente, el rol de anónimo. Es decir, los roles es una agrupación abstracta de un perfil de seguridad que tengo en mi aplicación. De tal manera que yo la seguridad de mis recursos se la voy a dar a los roles, ¿no? Pues diciendo, bueno, pues este recurso, ¿quién lo puede utilizar? Pues el rol solamente el rol de administración, que son el API de administración. Este recurso es para cualquiera, es público, pues por tanto la asocia al rol de anónimo, ¿vale? Entonces, los roles es un nombre abstracto que lo que define es un perfil de seguridad, ¿vale? Luego tengo el concepto de usuario. ¿Qué es un usuario? Pues es una entidad única, reconocida por el servidor. Es decir, cuando cada vez que un cliente se loguea, que está dando un identificador de usuario y una contraseña. ¿Vale? Pues eso es el concepto de usuario. Es alguien que es una entidad única de un cliente. ¿Vale? Pero normalmente lo que vamos a hacer es que cada usuario le podemos asignar un conjunto de roles. De tal manera que un usuario puede ser, tiene el rol de administración y el rol de operador, o un usuario tiene el rol de anónimo, el rol lo que yo le diga, ¿vale? Entonces a los usuarios le voy a asociar un conjunto de roles. Entonces, normalmente luego tengo que ir ahora a los recursos a decirles a cada recurso qué roles están permitidos acceder y qué tipo de operaciones pueden realizar, ¿vale? A cada recurso tengo que decir qué roles están autorizados y qué tipo de acción pueden hacerlo con ese rol, ¿vale? Y aquí también me permite dos filosofías. Una es en el propio recurso, mediante anotaciones. Yo puedo ir recurso por recurso, decir, este recurso lo puede acceder el rol de administración, este recurso el rol de no sé qué. Y lo hago de una manera explícita, recurso por recurso, ¿vale? Eh, la cuestión es que aquí, evidentemente, ¿qué ocurre? Que entonces tendríamos la seguridad distribuida, ¿vale? Habría que vigilar cada recurso qué seguridad tiene, ¿eh? Eso es una opción. Otra opción, ¿cuál sería? Centralizar la seguridad a través de la configuración de las URIs. Es decir, yo coloco un conjunto de URIs y dice, estas URIs solo puede acceder tal rol con tal método. A estas URIs tal rol con tal método. Y lo que hago es centralizar en una clase toda la seguridad que tengo de mis URIs, que al final son mis recursos. ¿Vale? Puedo hacer las dos combinadas también. Las puedo hacer combinadas, apostar por la primera o apostar por la segunda. Nosotros hemos apostado, fijaros, por la segunda. ¿Por qué? Por tener centralizado toda la seguridad. ¿Vale? Normalmente hemos apostado por la segunda. Luego, ya tengo que, por una parte, tengo el concepto de rol, que es el que voy a utilizar para dar permiso a los recursos, y aquí veis cómo lo puedo hacer. Y tengo el concepto de usuario, que es esa entidad única que tengo que reconocer, que normalmente es ese usuario y contraseña. Vale, pues para identificar usuarios tenemos muchos modos de hacerlo, ¿vale? Muchos modos de hacerlo. Uno sería a través de memoria, es decir, yo defino estáticamente un conjunto de usuarios permitidos y lo defino, como digo yo, a capón. En memoria está el usuario
usuario 23 con clave tal, usuario 40 con clave tal. Y defino un conjunto limitado de usuarios, ¿vale? Evidentemente esto no me permite el registrar nuevos usuarios que puedan acceder, es decir, esa funcionalidad no la tendría, ¿vale? Pero no todos los API REST necesitas eso. A lo mejor tu API REST tiene 4 usuarios y depende del usuario es uno u otro acción. Y ya está, y no hay alta ni bajas, ¿vale? Entonces es algo muy sencillo. Otra sería a través de un servicio de autenticación personalizado, es decir, yo tengo una capa DAO, y es el que hemos apostado nosotros, mi capa DAO tiene un manejo de usuarios y yo soy el que va a mi base de datos a ver si un usuario está o no registrado en mi base de datos, ¿vale? Esto lo puedo hacer yo a través de mi DAO de usuarios. También podríamos delegar que lo gestione Spring. Spring tiene su propia base de datos, puedes activarlas y él maneja usuarios. Entonces le podría delegar. Oye, tú das de alta, da de baja y delega esa funcionalidad. Nosotros hemos apostado por hacerlo nosotros porque así lo tenemos todo controlado. ¿Vale? También podríamos hacerlo a través de JDBC. ¿Vale? Que decir, bueno, pues Spring también puede hacerlo, es configuras Spring para que directamente desde JBC ataque a base de datos y lo haga. También podemos hacerlo a través de LDAP. ¿Sabes lo que es LDAP? Es que tienes un servidor que funciona por el protocolo estándar LDAP, que él tiene los usuarios y contraseñas. Y tú le delegas esa autenticación. ¿Qué hace? Que el usuario, el cliente, le manda a ese servidor LDAP su usuario y contraseña. Y el LDAP te dice a ti si está autenticado. Y si está autenticado, te da como un token para que tú lo puedas utilizar para procesar. Entonces, esto es delegar a una entidad que te gestione esa base de datos, usuarios y contraseñas. ¿Cuándo se hace? Cuando tú tienes muchos servicios y quieres tener los usuarios centralizados. ¿Vale? También podemos hacerlo, por ejemplo, por Out2. Si os sabéis lo que es Out2, ¿no? Es delegar, pues dice, bueno, pues yo utilizo la cuenta de Twitter para que tú te delegues. Y Twitter me dice a mí si te ha autenticado. Si Twitter me dice a mí que está autenticado, yo te doy por bueno su autenticación y te reconozco como usuario. En ese caso, delegas en terceras servidores esa autenticación. ¿Qué aprovechas? Este se utiliza mucho el Out2, ¿por qué? Porque al final, si no, tienes que estar creando usuarios y contraseñas en muchos lugares y eso te vuelve un poco loco. Y al final se está, por Out2, se está delegando o en Twitter, o en Facebook, o en Google, es decir, los más típicos. ¿Vale? Si fijáis, Travis, ¿qué ha hecho? Travis, no os habéis logueado en Travis, ¿no? Si lo registráis vais a ver que no. ¿Qué hace Travis? Que delega por Out2 en GitHub, ¿vale? Lo hace por Out2. ¿Vale? Nosotros cuál hemos apostado, pues está aquí, por tener mi lista de usuarios y yo controlo las cosas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hay que configurarlo? Fijaros, primero, yo tengo que inicializar el servicio de seguridad. Hay que inicializarlo, ¿eh? Al final, es como, esto sería algo parecido, lo hace por aspectos, evidentemente Spring, y esto es como activar el aspecto, para que esté vigilando continuamente. ¿Vale? Es muy sencillo, porque yo hago una clase que hereda de esta interfaz y no hago nada más. Heredas y ya funciona. Lo llamo lo que es el bin de seguridad, para que esté activo y funcione. ¿Vale? Dos, tengo que configurar, ¿vale? Tengo que configurar la seguridad. Y eso es a través de esta clase, que es, ¿vale? Configuración de seguridad. Fijaros, aquí tendríamos varias alternativas. La primera, cuando configuro la seguridad, yo tengo que establecer quién me encripta las claves. Si las claves pueden venir planas, pero yo no las puedo almacenar planas en mi base de datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Encriptar claves. Entonces, debo decir quién me da el servicio de encriptación de claves. Y en este caso, nosotros lo que hacemos es utilizar la clase de Spring, que es esta. ¿Vale? Esta clase, que ya está hecha Spring, que es un encriptador de claves. Delego en él y él encripta las claves, las pone y así no tenemos este lío. ¿Vale? Yo normalmente lo que hago es delegar el encriptar de claves en una clase de Spring. Vale. Si utilizamos nuestro servicio de usuarios, y aquí veis que hay tres alternativas que son excluyentes. Normalmente utilizamos una u otra. Pero, ¿vale? Estas dos, perdón, estas dos son excluyentes. Entonces, una es
para autenticar un usuario, yo tengo mi propio gestor de usuarios, que es el que hemos apostado por la práctica del TPV. Entonces, ¿yo qué hago? Mi gestor de usuario debo casarlo con Spring. Hay que integrarlo, porque claro, Spring tiene una gestión integrada de seguridad y yo tengo que con él funcionar, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos aquí? Normalmente aquí lo que haríamos, fijaros, es, tengo que hacer un método que es este de aquí, que lo que yo hago es, en el código de este método, ataco mi propio gestor de usuarios para yo decir a Spring y decirle qué usuarios y contraseña me está intentando autenticar. Y él ya sigue con el proceso de seguridad. Ahora veremos con más detalle. ¿Vale? Lo que tengo que hacer es integrarme con Spring para que pueda hacer todo ese proceso de seguridad. Pero lo que es buscar al usuario y la contraseña en base de datos lo hago yo, no lo hace Spring. ¿Vale? Entonces tenemos que implementar una clase concreta y decir a Spring que lo hago yo. ¿Vale? Una segunda alternativa que sería lo que es tener una lista estática de usuarios, que si tú no estás dando de altas usuarios en tu base de datos, dices, ¿para qué me complica la vida? Y lo pones estáticamente. Y dice, vale, pues aquí pones usuario y contraseña y error. Entonces lo haces estático en un fichero XML o lo haces por Java, lo compilas y te olvidas. Pero claro, evidentemente esto no te permite cambiar usuarios. Para cambiar, tienes que recompilar. ¿Vale? Y luego, si queremos centralizar la seguridad, se hace en esta clase. ¿Vale? Y este sería, yo pondríamos aquí un conjunto de URIs con un conjunto de comodines y un conjunto de métodos para establecer toda la seguridad. Decir, mira, pues estas URIs que empiezan por esta, todas son públicas. Las URIs que empiezan por aquí, todas son de administración. Las URIs que empiezan por aquí son de operador. Y además, si es un método GET, lo permito. Si no, no lo permito. ¿Lo veis? Aquí lo que haríamos es configurar esas URIs centralizadas para ya controlar la seguridad de mi acceso a mi sitio web. ¿Vale? Si utilizo mi propio servidor de usuarios, tengo que integrarme con Spring. Entonces, esto sería que Spring tiene una clase que se llama servicio de detalles de usuario, que si quiero integrarme yo, lo tengo que implementar yo, ¿vale? Entonces, se llamaría así. Yo haría una implementación de esta interfaz, que se llamaríamos servicio de detalle de usuarios y MPL. Os suena la extensión esta, ¿no? En definitiva, que es una implementación de una interfaz. Y le llamo IMPL para que lo reconozca Spring y entonces delega en ti esa gestión. ¿El qué hace? Él te dice, tiene un método que te va a llamar que se llama cargar usuario por nombre de usuario. ¿Vale? ¿Y tú qué tienes que hacer? Le tienes que volver un tipo de interfaz que es detalles de usuario, que también lo tiene Spring ese detalles, que es este de aquí, detalle de usuarios. ¿Vale? Que entonces Spring lo que te pide es que le rellenes esto. Dice, vale, tú búscalo en tu base de datos como tú quieras, pero a mí me tienes que dar un usuario con este contenido. ¿Vale? Entonces tú lo que haces es buscar tu base de datos y le rellenas esto a Spring para que él lo pueda entender. Y entonces él, una vez que está rellenado, lo que ha hecho es simplemente, fijaros, no delega en ti el control de la seguridad, sino delega en ti que le localices un usuario donde tú quieras localizarlo. ¿Vale? ¿Yo qué voy a hacer? Como me da el nombre de usuario, ¿qué hago? Busco en mi DAO y tengo que buscar dos cosas. En mi DAO, el usuario si existe, y si existe, le tengo que decirle cuál es la contraseña que está en base de datos. Pero la contraseña que le digo, fijaros, la password esta está encriptada, porque yo no puedo acceder a la contraseña en sí misma. Lo que yo haría es, vale, veo el usuario si existe. Si existe, busco en mi base de datos, localizo a ese usuario, recupero la contraseña que está en la base de datos y le digo que esta es la que está en base de datos. Entonces, pero es Spring quien, con la contraseña que le viene, pues la petición comprueba y si no es adecuada, le rebota y le da el mensaje oportuno. Pero yo no autentico, yo simplemente le localizo el usuario. Y también le debo decir a Spring qué roles tiene este usuario. Entonces lo que haría es, tendría mi user DAO y mi autorización DAO. Entonces, a partir de estos dos DAOs, dado un usuario, yo lo localizo. Si lo localizo, le devuelvo la clave y además voy a mi otro DAO y le digo qué roles tiene. ¿Vale? Y se lo digo a Spring y Spring ya se integra y demás. Si yo no lo encuentro,
Si no lo encuentro, tengo que provocar esta excepción, que es nombre de usuario no encontrado, que es una excepción de Spring, para que Spring ahora ya pueda responder adecuadamente. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos nuestro propio servicio de usuario, lo que hago simplemente es, me tengo que integrar con Spring y darle un servicio a Spring, que simplemente es, localiza al usuario, dale su contraseña y dale qué errores tiene. Y si no lo encuentras, esta excepción. ¿Vale? Entonces, esto ya es mi implementación. Yo tendré mi user DAO y tendré mi autorización DAO, que es el que yo utilizaba en el TPV. ¿Vale? Veamos en Java cómo quedaría esto. A ver. Fijaros, primero, hay que lanzar el bin que controla seguridad. Hay que hacer que funcione, que arranque. Y fijaros que simplemente es así, muy sencillito. Mi inicializador hereda de esta clase y le he puesto apuesta que no hacemos nada. Que no es que sea raro. No hacemos nada. Solo con esto ya tenemos un bin que vigila seguridad. ¿Vale? Dos, debo configurarlo. ¿Dónde estás? Aquí. Debo configurarlo. Vale, entonces en este caso, fijaros, bueno, se va a poner estas anotaciones, que este es de configuración, que habilita la seguridad web, ¿vale? Y que habilita, esto es para habilitar las anotaciones, que me deja, bueno, unas anotaciones, ¿vale? Ponemos siempre estas tres y además mi fichero de configuración hereda de este fichero de configuración, de este adaptador, ¿vale? Entonces, en primer lugar, le tengo que decir, ¿lo veis? Aquí es, le tengo que configurar quién va a encriptar las claves. Entonces, este es un bin, ¿lo veis? Entonces, me pide un encriptador de claves. Yo puedo utilizar uno propio, si quiero, uno mío, o lo que hago aquí es simplemente utilizar un encriptador de propio Spring. Entonces, utilizo el encriptador de Spring, pero yo puedo hacer mi propio encriptador de claves, ¿eh? Simplemente debes cumplir, un encriptador debe heredar o debe implementar esta interfaz, ¿vale? Dos, fijaros que aquí lo he comentado porque o tenemos una alternativa que es nuestro propio servicio de usuarios o utilizamos en memoria, las dos a la vez no puedo hacerlo funcionar, ¿vale? Entonces, para hacerlo de servicio de usuarios sería así, decir, vale, ¿quién es el que va a manejar la autenticación? Y veis que pongo, le digo que es mi propio servicio de detalle de usuario, ¿vale? Y aquí lo que hago es decirle quién va a codificar las claves, quién es el encriptador de claves. Entonces, con esto configuro que sea mi propio manejador de usuarios, ¿vale? Alternativamente, si comentáis esto y descomentáis esto de aquí, sería el otro, hacerlo por memoria, que simplemente es, ¿quién va a autenticar? Fijaros, se autentica por memoria y dices a continuación qué usuarios existen con sus claves y sus roles para aplicaciones sencillas, ¿vale? Alternativa 2. Y luego, con este de aquí, lo que vamos a hacer es, fijaros que es configurar los permisos a través centralizado de URIs. Y diríamos, vale, cualquier recurso que cuelga de barra API, barra versión 0, admins, cualquier cosa que cuelgue de ahí, se lo permito a todos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí es, todo lo que cuelgue de aquí tiene que estar autenticado. Y aquí, por ejemplo, es todo lo que cuelgue de aquí, que sea de método get, tiene que tener el rol de admin. ¿Vale? Entonces, bueno, yo voy aquí diciendo combinaciones de recursos URIs que coinciden. Y jugando con el comodín de doble asterisco. Vas jugando. Entonces aquí haces lo que sería toda la seguridad centralizada a través de URIs. ¿Vale? ¿Qué me quedaría ahora?
para que esto funcione bien, fijaros, necesitaría hacer que es mi clase que gestiona los usuarios. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, en este caso, lo que yo hago es, fijaros, implementar el servicio de detalles de usuario. Y le llamo servicio de detalle de usuario de implementación. ¿Vale? Este nombre tenéis que poner IMPL. ¿Vale? Digo, esto es un servicio que es transaccional y demás. Fijaros que aquí lo que hacemos es sobreescribir un método que se llama dame usuario por nombre. ¿Vale? Lo sobreescribimos, por eso ponemos el override. Y le tengo que dar el usuario concreto, este de aquí. Fijaros aquí, lo normal que sería que yo accedo a mi capa DAO para gestionar todo esto, pero aquí, para no liarlo más, no he hecho una capa DAO. ¿Lo veis? Lo normal sería acceder a mis recursos DAO, me los inyectan y yo hago lo que tengo que hacer. Pero aquí lo que he hecho es hacerlo a pelo, para que sea un poquito más inmediato. Y fijaros que digo, bueno, si me pones un nombre de usuario, pues yo voy haciendo, pues le voy devolviendo los valores. Pues me codificas y demás, ¿no? Pues bueno, pues simplemente los construyo. ¿Vale? Entonces, en construcción de usuario, ¿lo veis? El user builder lo pongo aquí abajo. ¿Eh? Entonces dice, vale, pues a través de un nombre, usuario, ¿esto sé lo que es? Sí, es un conjunto de parámetros de método variable que se interpreta como un array en su destino. Entonces, aquí lo puedo llamar con un rol, con dos, con tres, se va por comas. Es una manera más fácil. Y luego aquí dentro se interpreta como un array. ¿Vale? Entonces, ¿qué le paso? Un nombre de usuario, su clave y un conjunto de roles. Desde 0 hasta n. Y siempre tiene que ser el último. ¿Vale? Fijaros que, claro, como las claves, ¿cómo las guarda Spring? Todo se trata encriptado. Por eso, aquí que le he hecho un apaño, ¿vale? Para no acceder a mi capa DAO, porque claro, se supone que mi capa DAO, ¿cómo estarían las claves guardadas? Encriptadas, ¿no? Pues aquí, para poder jugar, lo que hago yo es que las encripto a mano, aquí. Porque claro, yo a Spring le tengo que dar las claves encriptadas. ¿Vale? Entonces las encripto a mano. Entonces le digo, bueno, pues para este es una prueba cualquiera, ¿eh? Un usuario le doy el rol de user, al manager le doy el rol de manager y al admin le doy el rol de usuario, de manager y de admin, para que veáis. ¿Y este qué hace? Monta un, ¿vale? Lo que hace es montar un user, pero este es el user que tiene Spring, ¿eh? Cuidado porque este es el user de Spring. Fijaros que aquí está. Ay, perdón. ¿Lo veis? Entonces yo monto el user Spring. ¿Qué necesita Spring? Que le digas si está habilitado, si no ha expirado, si las colecciones no han expirado. Bueno, te pide cosas que tú dices, bueno, pues yo la pongo a true, pues yo no manejo esto. Pero él sí lo maneja, ¿vale? Yo le digo que no ha expirado, que no ha expirado tal, que no está bloqueado, que está habilitado el usuario, y luego ya le pongo lo que me interesa a mí, que son las autorías, que son los roles, me monto los roles, y fíjate cómo te lo pide él. Te pide la palabra roles, subrayado y el nombre del rol. Te lo pide así. ¿Vale? Le doy los roles y ya le devuelvo el usuario. Pero fijaros que mi implementación, entonces lo que hace es simplemente localiza ese usuario en mi base de datos. Si no lo encuentro, debo colocar esta excepción. Y lo hago aquí, por ejemplo, si no son estos tres usuarios, yo provoco una excepción que es esta. Usuario no encontrado. Pero veis que mi funcionalidad no es auténtica en sí mismo, sino simplemente localizar un usuario en tu base de datos. ¿Vale? Y adaptarte con Spring. ¿Eh? ¿Vale? Vimos que para seguridad había dos maneras. Dijimos, una sería centralizar mediante URIs los accesos permitidos y no permitidos, ¿os acordáis? Dos, es poner anotaciones en los propios recursos. Y aquí veis un ejemplo, para que tengamos un ejemplo. Yo, por ejemplo, aquí en este recurso le puedo poner una seguridad explícita, decirle, vale, a este recurso solo puedo acceder el que tenga rol de administración. Entonces, así se hace. Preutilización con error de administración. Y lo pones a los recursos que tú quieras. En lugar de hacerlo centralizado, lo puedes hacer distribuido. En cada recurso, quién puede acceder y quién no puede acceder. Entonces, es Spring que gestiona todo esto.
¿vale? Si Spring comprueba que cuando intentas hacer este recurso el usuario no es el permitido, él directamente rebota y da el mensaje de no autorizado. ¿Vale? Cuando hagamos los tests, evidentemente, vamos a ver cómo serían los tests. Este último, por ejemplo, son muy parecidos. Es decir, tú intentarías un acceso con un usuario, ¿vale? Que en este caso, pues, eh, creo que aquí lo que hice fue que está prohibido porque no tienes autorización suficiente. Era un usuario que existía, este usuario existía, pero no tiene la autorización suficiente para acceder. Entonces, normalmente, el error que se provoca es prohibido. Porque no es que no estés autorizado, es como que no tienes autorización suficiente. Y entonces, el error HTTP que te suele devolver Sprint es prohibido. Frente, que este es el caso, de un usuario que no existe. Entonces te dice que no estás autorizado. ¿Ves, no? Esto es que aunque existes y te han reconocido en la base de datos, tu rol no te permite utilizar ese recurso. Y este es que este usuario no existe en la base de datos, por lo tanto, tienes autorización denegada. ¿Vale? Y en primer caso es correcto, que aquí accede de una manera correcta. Utilizo un usuario que sí existe y encima tiene rol suficiente para acceder. Entonces, teóricamente, tengo que poder acceder. ¿Vale? Estos, te repito, son un poco tediosos, pero los tenéis que hacer, ¿eh? Son un poco tediosos porque fijaros que sería muy fácil que alguien haga un recurso y se le olvide incluirlo en la seguridad centralizada. Muy fácil esos despistes, ¿vale? Entonces, conviene hacerlo para garantizar que si no cumples el rol necesario, te aborten el acceso. ¿Lo veis? Vale, pues volvemos aquí. Entonces, vale, pues repetimos el proceso. Primero, cogéis y analizáis todo el código. Por aquí tiene muchas cosas. Pensad que aquí tenemos que mirar. Es arrancar el servicio de seguridad, configurarlo, ir a los recursos. Podemos especificarlo para anotaciones o ir a las URIs y por URIs. Y tenemos que además establecer mi implementación de tratamiento de búsqueda de usuarios. ¿Vale? Entonces, vais al que hay y demás. Entonces, y luego hacéis estos tres ejercicios, que es, creáis un recurso que se llama así, pues en el recurso security, que sea por anotación. Entonces, solo podrá acceder el usuario 1 con el rol de jugador. Pero esto lo vais a hacer mediante una anotación. ¿Vale? En el propio recurso. Creáis el recurso que se llama así, que es seguridad por URI. Solo se podrá acceder el usuario 1 con el rol de player, configurando este recurso mediante el fichero de configuración de seguridad centralizado, para que veáis las dos opciones. ¿Vale? Y para que esto funcione, tenéis que identificar, pues, en lugar de hacerlo en base de datos, directamente hacerlo como yo. Es decir, cuando te da un usuario, lo hacéis con código Java, no hace una capa dado, porque si no vas un poco lento. ¿Vale? ¿Lo veis? Venga.